Para empezar, hace tiempo, recuerdo que yo hice un video sobre graso sobre magro. Y recuerdo que hice un ejemplo de una bola, de una circunferencia, aplicando el magro o color tierra. Pero bueno, sé que gustó mucho, pero después no se vio la parte donde ya yo le di el color y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? He decidido hacer uno nuevo y mejor, más explicativo, diferente. Entonces aquí yo lo que voy a emplear es tela, lienzos de algodón sobre canvas. Para hacer este ejemplo aquí, pero ya hay un ejemplo que va a ser al final una pintura completa. Va a ser mejor la explicación. Entonces, ¿qué yo hago? Aparte que ya tiene la imprimación a base de yeso. Voy a tomar como ejemplo posiblemente una de las cosas más clásicas que es, puede ser un jarrón, puede ser, no sé, un objeto y otro objeto para crear equilibrio de masa. Equilibrio de masa, ¿qué significa? Primero voy a explicar un poco. Cuando tú vas a hacer un cuadro, vas a pintar un cuadro, a crear una escena, tú no puedes poner un objeto aquí y aquí nada, porque se desbalancea, se ve mal a la vista. Tiene que ser algo simétrico, una simetría. Voy a poner estos ejemplos. Este viene siendo el centro del Canva. Tú no puedes ni poner en el centro, ni poner al lado y después no poner más nada. Si, por ejemplo, pones un búcaro aquí, aquí tienes que poner aunque sea otro objeto. Puede ser una manzana, puede ser lo que sea, para que haya un equilibrio total. Esto se llama equilibrio de masa. Entonces, voy a variar un poco. Voy a hacer un búcaro, algo, un picho, como se dice en inglés. Algo quizás un poco surrealista, pero con la técnica de lo que voy a usar, la primera capa que va a ser Bone Umber, viene siendo tierra de sombra brulé o tierra de sombra tostada. Pudiera usar el Raw Umber, que es más oscuro que este, pero este es suficiente porque yo lo que quiero dar es una capa principal de base. Una capa principal de base. Y como siempre digo, graso sobre magro. Así yo empiezo todos mis cuadros, todo lo que yo hago. Entonces, es una capa, voy a usar el mismo color. Tierra de sombra, tostada. La parte más clara voy a ir definiendo sombras. La parte más clara es más aguado. La parte más oscura medio aguada. Las medias tintas entre más aguada y menos aguada. Voy a usar aguarrás, que bueno, el que uso es el que tengo, el que te venden, que es Serpentine, que es para pintores. No tiene olor, eso es bueno. La tecnología ha avanzado mucho en estos aspectos. Entonces, por ejemplo, existe un punto de fuga en la perspectiva. Esto depende si lo que haya, es que todo está en dependencia. Yo quiero hacer un picture, un búcaro, que no quede parado en el centro, que quede algo inclinado. Quiero variar la contextura de todo esto. Entonces, lo que quiero es como una especie de clase como ejemplo y, y que se entienda lo que quiero hacer. Por ejemplo, un video viejo desde el principio era un redondel
y expliqué, la luz venía por aquí, por la parte izquierda o derecha, si se viene a ver del otro lado, y di una sombra, di unas cosas. Yo sé que les gusta que uno explique, no solamente uno pintar y ya, y estar callado, y por eso he decidido hacer este video, que va a ser un poco largo, va a ser un poco largo, así que si les interesa, se retienen. Aquí una cuestión, este es un charcoal, un lápiz tipo B, tipo B. Este es un charcoal 6B, diferente. Yo voy a usar este por el momento. Cuando vas a crear una obra, o sea, tú puedes primero, y me gusta dibujar primero porque me recreo dibujando. Otra ocasión es dibujar con el pincel. Con un color tierra aguado vas dibujando lo que vas a hacer. Entonces vamos a empezar a hacer un dibujo sencillo sobre un búcaro. Vamos a hacerlo diferente y un poco más difícil. Vamos a hacer esto de esta parte. No sé si se ve bien porque no tengo bien puesta la luz. Vamos a hacer un búcaro casi redondo. Aquí. Como dije, puedes dibujar primero si te gusta dibujar. Yo lo hago así porque me recreo en lo que estoy haciendo. También se puede usar el pincel con color tierra, X o Bonumber, Raumber, aguado en trementina. Bueno, este es un búcaro que abajo es redondo, ¿verdad? Abajo es redondo. No sé, vamos a hacer algo. Vamos a hacer la parte de arriba. Vamos a ir aquí desde el centro. Todo esto yo lo hago a vista. No me estoy guiando por ningún objeto del natural. Mayormente lo que quiero es un ejemplo de lo que quiero especificar, que entienda a vista. Hablo de búcaro porque es clásico en la enseñanza del dibujo y la pintura. Lo que yo lo voy haciendo a vista porque bueno, tengo en esto práctica. Vamos a que no llegue muy arriba. Vamos a hacerlo aquí. Aquí. Entonces, hacemos esto. Hacemos el cuello del tinajón, búcaro, de lo que sea. Aquí. Ahí. Exacto, ¿no? Vamos a hacerle ¿cómo se llama? El asa, el mango. Este lo estoy haciendo de frente. Puedo hacerlo acostado, puedo hacerlo de medio lado, como quiera. Pero vamos a hacerlo más sencillo para que se entienda. Aquí. Entonces, vamos a hacer el apoyo. Vamos a ir aquí arriba. Vamos a hacer la otra parte, aquí. Ahí. ¿Está bien? Ok. Ese es el búcaro. A vista. Un búcaro inventado por mí. Bueno, lo hay mucho por ahí. ¿Qué pasa? Vamos a hacer donde se apoya el búcaro. Puede ser una superficie X. Aquí. Aquí. Una superficie X. Ahí.
Y ahora me pregunto, ¿se ve bien en este formato un solo búcaro, un solo objeto? ¿No sienten como que sería bueno ponerle algo más aquí al lado para que haya un balance en el equilibrio de masas? Como les digo, existe equilibrio de masas, que puede ser cualquier objeto en la superficie, y también está equilibrio de color, equilibrio de perspectiva. Pero bueno, aquí no voy a hacer perspectiva porque no hay nada en escorzo, no voy a hacer un objeto de medio lado, ni boca abajo, ni acostado, lo que sea. Si no fuese ya diferente. ¿Qué ponemos aquí al lado? Deja ver qué ponemos, qué dibujamos aquí al lado. Déjame ver un momento. A ver qué ponemos aquí al lado. Aquí al lado, para hacer un equilibrio en la masa y que la pintura sea simétrica. Bueno, no tiene que ver mucho con búcaro, pero podemos poner un pimiento, ¿cierto? Un pimiento, un ají, como se le llame. Vamos a ver, vamos a hacer lo que el pimiento dé un poco aquí en el búcaro, que vaya un poquito por delante. Hacemos una línea imaginaria, porque quiero hacer un ají de medio lado, de este tamaño, sí, de medio lado. A ver cómo me queda este ají, porque sería bueno, siempre es bueno y siempre lo advierto. Copien del natural. Copien del natural, que es lo mejor que hay. Y lo que siempre se ha hecho. Vamos a hacer... a ver cómo me queda esto. Ahí. Creo que sí. Aquí. Un ají. Entonces... creo que es así. Un ají bien grandote. Lo voy a hacer bien grande. Vamos a oscurecerlo para que se vea bien en la cámara. Esta es la parte... ¿Se ve el ají? Sí. Creo que está bien ahí. Bueno, creo que se ve el búcaro que ideé y el ají más o menos ahí. Lo que voy a hacer después que está el dibujo hecho, antes de dar la capa aguada de base magra, voy a delinear más o menos por donde yo quiero que vengan las sombras y las luces. O mejor dicho, de dónde viene la luz. De ahí de la luz después produce la sombra. ¿Dónde quieren que lo hagamos? Deja ver la parte que sea más factible. Vamos a hacerlo de acá. Vamos a tratar, aquí lo voy a marcar para que vean. Luz. Fuente de luz. Esto después se borra con el óleo. Fuente de luz. Una sola luz, no hay varias luces. Si la fuente de luz incide en el búcaro, va a incidir también en el ají, en todos los objetos que estén. Entonces, yo estoy haciendo esto mentalmente, no tengo nada delante de mí, no tengo nada que yo pueda guiarme en la luz y la sombra. Por ejemplo, me refiero a un modelo X, donde yo lo tenga ahí con una luz que yo vea las sombras como son, pero
de acuerdo a mi experiencia, más o menos, puedo hacerlo. Y vamos a hacerlo ahora mismo. Si la fuente... Ay, se me movió la cámara. Ay, 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 ay. Un momento. Vamos a crear la textura. Yo lo voy a hacer con este charcoal. Ok. Si la luz viene aquí, la luz va a incidir de esta parte. De esta parte va a incidir la luz. No de esta. De esta parte se va a crear medias tintas, sombra, sombra reflejada y sombra. Es muy diferente. Mira, aquí mismo, si la luz llega aquí, este asa va a reflejar un poco aquí. Vamos a hacerlo. Aquí. Un poco aquí. Porque esta fuente de luz no está completamente así, está un poquito de atrás, iluminando. Aquí va a haber sombra de esta partecita aquí, ¿sí? Y aquí tiene que haber luz de esta parte. Me faltó aquí la entrada aquí del búcaro. Vamos a hacerla aquí. Exacto, excelente. Sombra va a haber de la mitad del cuello del búcaro. Sombra va a haber de la mitad del cuello del búcaro. Pero aquí abajo, el búcaro es redondo. No puede seguir la línea hasta abajo porque el búcaro es redondo. Es decir, que la luz va tomando posición de acuerdo a la forma física del objeto. Igual que la sombra. ¿Cómo hacemos? Nos desviamos aquí. Nos desviamos aquí. 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 Porque es una esfera. Es una esfera. ¿Están mirando? Es una esfera. Es una esfera. Voy a explicar algo aquí importante. Cuando la luz refleja en un objeto, de entrada, la sombra inicial no es muy oscura, no es muy fuerte. Es débil hasta que se va poniendo en el centro más fuerte. Vamos a poner aquí la marca aquí. Aquí. Se va poniendo más oscura acá. Igual que aquí, en esta parte de acá. ¿Están mirando? Esta es la luz. Entonces, ¿qué pasa en el borde del objeto? No puedes llevar la sombra más oscura o la sombra creada por la luz al borde. Tiene que haber una débil luminosidad. Acá. Porque es lo que refleja la luz de acuerdo al objeto. Exacto. Si hubiese de esta parte una pared, hubiese algo, vamos a suponer que el búcaro sea brown, carmelita, como se le llama en muchos países, y aquí hay una pared azul roja, te va a reflejar en este borde del objeto una tonalidad del mismo color que está la pared o el objeto que está al lado, porque es lo que se llama sombra. Si hay un objeto aquí, incide aquí y vuelve, y esto se llama sombra reflejada. Aquí se puede ir trabajando ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Déjame, porque esto tiene que ir más abajo, pero hay un halo también del asa que viene hacia acá. No puede ser
toda la luz en esta esfera hasta el borde. Hay algo más luminoso aquí en esta parte de aquí. Una luminosidad de la luz que es la mayor, y aquí va siendo tenue, 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 tenue. Ají, el ají es la misma opción. Es fácil si la luz viene de acá. Acá hay luz, acá hay sombra. Si viene de acá, acá hay luz, acá hay sombra. Si viene de arriba, si viene de abajo, de como sea. Aquí va a ser más oscurito el ají, porque aquí no llega la luz. Aquí más oscurito, con sus matices. Las sombras son grises, donde forma parte el violeta o el purple. Aquí arriba hay luz, aquí hay un poquito más de sombra, porque el ají tiene bajas y altas en su relieve. Entonces, con esto, lo que le das, aquí es más oscuro, porque aquí hay una hendidura en el ají. Esto es lo que se llama relieve. Relieve. Antiguamente, los maestros italianos del arte, como Giotto di Bondone, Cimabue, que eso fue en 1100 y algo, lo que se llamó el temprano renacimiento italiano, ellos no tenían relieve. El relieve fue saliendo después con el medio renacimiento, que ellos decían y buscaron y descubrieron también la manera de pintar, que el objeto que pintas tenga relieve, que se vea, por ejemplo, un brazo, que se vea que es un brazo, un búcaro que es un búcaro, pero antes no había relieve en el Bajo Renacimiento, con Cimabue y Giotto di Bondone, 1230 y algo, 1240. Eran pinturas planas de paneles. Entonces, todo esto es sombra, con sus matices. Yo voy a ir mostrando, va a ser un video largo, quizás, no sé si lo puedo hacer en 2 partes o una. Ya está conforme todo. La luz viene de acá, aquí hay una sombra. La sombra, hay un ají delante, pero no importa. El ají va a reflejar su sombra también. El búcaro, su sombra, y sale de acá. Esto después lo iremos arreglando mientras yo vaya. Nunca la sombra que se refleja en la superficie puede topar en la pintura con el objeto. Hay una leve luminiscencia aquí. No puede llegar. Y todo esto es una sombra. Mientras más se aleja la sombra, más se hace tenue. No puede ser muy áspera, muy profunda. Ahí está el dibujo. O sea, yo quise hacer el dibujo con charcoal sobre el lienzo. Ahora que yo más o menos dibujé y puse sombra donde más o menos que yo creo que es donde va la sombra, de acuerdo a la superficie del objeto, para ir creando un relieve. Aquí tienes que darle un poquitico aquí arriba. Ahora, ¿para dónde vamos nosotros ahora? Tenemos que llenar el cuadro completo, tapar todo esto blanco, y lo voy a hacer con el tierra que le dije, con tierra de sombra tostada. La parte más clara es más aguado, la parte más oscura menos aguado, y después darle al fondo completo, porque este fondo yo lo voy a hacer negro, oscuro. Es decir, que voy a emplear lo que se llama, si hace figuras claras, tiene que ser fondo oscuro. Si hace figura oscura, tienes que crear fondos más claros.
para que salga la figura, para que salga el objeto, para que haya un contraste definido. Aquí hay equilibrio. El cuadro, si lo mira, no se va ni para aquí ni para acá. Hay una perfecta simetría. Y este balance lo hace este objeto, que en este caso puse un ají. Si pones búcaro solo, un cuadro que no tiene a la vista, no tiene equilibrio, no tiene nada. Y no es bueno que se haga así. Vamos a la próxima parte. Vamos a la próxima parte. Ya está conformada la primera. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a la parte de lo que es, como expliqué, dar una capa magra de tierra de sombra tostada. Está aquí. Con esto voy a conformar yo el fondo, voy a conformar los objetos y todo, y dejar un fondo hecho o una base magra para después, cuando seque, empezar a dar el color. No uso más colores, solamente este por ahora. No lleno la paleta con tantos colores porque esto lo voy haciendo poco a poco. Es un par de días. Entonces, mi pañito que yo uso siempre, mi pañito yo lo uso siempre para ir. Vamos a hacer un contorno, hacer una línea. Y si pueden ver, estoy aguando un poco esto, el color. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Una pintura siempre se empieza de izquierda a derecha. Empezamos aquí ahí a definir la línea. Déjame quitarle un poco de... Después lo vamos definiendo. Ahí. Esta es una manera que yo tengo, una de mis maneras que yo tengo de pintar. Hay muchas otras, pero el arte de la pintura es muy extenso. Es muy extenso el arte de la pintura y aunque me he metido tiempo sin hacer ningún tipo de video, y disculpen, es que como saben no gano dinero por nada de esto, por lo que tengo que trabajar. Yo lo primero que hago es crear el contorno. Aunque ya está a lápiz o al crayón charcoal en inglés, me gusta hacerlo así porque no sé, disfruto lo que hago. Okay. La base tiene que ser un poquito inclinadita, curvada, no recta totalmente. Este va a ser un video bastante largo y no lo voy a poner en time-lapse. Time-lapse es cuando lo pones rápido. Estoy haciendo esto. Quizá algunas partecitas, porque yo sé que aburre un poco, quizás.
Sí, yo entiendo que si la persona está muy interesada en lo que se hace, la persona que ve el video se queda, así sea media hora, porque hay documentales y cosas que la persona se retiene, la retención de la persona. Pero sí, hay partecitas pequeñas que sí se puede poner en time lapse donde yo no hablo, donde yo no hablo. Mirando que esto es como una especie de acuarela. Depende la cantidad de pintura que tomo en el pincel, más gruesa, más aguada. Pero aquí lo estoy haciendo más gruesa en este sentido de los contornos de los dos objetos. Entonces, aquí hay una cuestión. A veces cuando yo dibujo en el lienzo, para que se quede impregnado el charcoal, el polvo de charcoal, yo le doy un spray para una fijación y no se me vaya la marca. Pero aquí no lo estoy haciendo, por lo que a veces la pintura se liga con el charcoal, pero eso no interesa en este sentido. No es importante. Pero la cuestión es que no quiero esperar hasta más tarde que esté seca la base esa que yo le doy para que el charcoal se quede impregnado. Ya aquí está, ya aquí está hecho. Era lo que yo quería. Dar esta base. El contorno principalmente. Aquí vamos a un poquito aquí, que es la base. Un poquito aquí para que se note la división. Esto es lo más clásico. Lo más clásico. Hay muchas maneras y todo depende cómo se vaya viendo. Pero lo importante es que yo quiero que ustedes capten lo que yo quiero decir. Por ejemplo, se va a ligar un poco con el charcoal, pero no sé, es posiblemente que le dé una base de fijación para que no quiero que se me esté ligando mucho. La pintura que es bastante agua con el charcoal. Hay varias formas, como lo quieran hacer, pero bueno, vamos. Lo otro es ir rellenando con el tierra más aguado las luces, menos aguado, más cargado el pincel, la sombra y el fondo. Y hay que dejarlo secar y después cuando esté seco le das el color. Espero le esté gustando esto. Seguimos y vamos a empezar a dar la capa de magra de tierra de sombra tostada, como expliqué anteriormente. Mojamos en trementina o aguarrá o turpentine y esta capa magra. Yo voy a empezar por el fondo. Toda pintura se empieza por el fondo. Vamos a empezar por el fondo. Una capa fina, no tiene que ser tan gruesa. Yo llevo ciertas técnicas de los ancestros, pintores, grandes maestros. Como digo, aquí hay una situación también. Yo uso este estilo de cosas. O sea, solamente magro sin blanco en el fondo. Pero puedes usar un tierra mezclado con un poquito, por ejemplo, de verde, un
violeta, otro color, cualquier tipo de color, pero que sea más magro, que no graso. Es cubrir, ir cubriendo todo. El fondo, el background, como se dice en inglés. Que todos los poros estén bien cubiertos de la tela. Este fondo lo estoy dando bastante aguado. Después irá otro arriba, porque mayormente uso capas. Voy capa sobre capa. Que la pincelada sea uniforme, no como quiera, así como hay personas que hacen, no. Que sea uniforme y cubra toda la superficie. Lo bueno que tienen los colores tierra es que son de secado más rápido. Y es una ventaja. Después que esté todo seco, esperas un par de horas, después que esté todo seco y empieza a dar el color encima. Los colores que vas a utilizar. ¿Por qué la parte esta del cuadro donde incide la luz trato de hacer el fondo más oscuro? Porque este es el equilibrio de colores, o sea, la atmósfera en el cuadro. Si no lo viene de esta parte y hay una especie de pared, la luz va a incidir acá. No significa que esté tan claro acá, pero hay que hacer un contexto, un equilibrio de masa, de colores, de armonía, para que el cuadro se vea mejor. Por eso lo hago así, a eso me refiero yo. Entonces, vamos a ir haciendo aquí las partes claras aquí, en esta parte, de acá, ya de la masa. Si no entienden mucho me preguntan y yo estoy a su disposición para contestarle. Estos son capas. Es lo importante, empezar un cuadro de esta manera. Puede ser esta sencillez que esto viene siendo un ejemplo. Mayormente, aunque yo pasé algo de escuela, yo aprendí mirando constantemente de otros que sabían. Creo que más se aprende mirando que no que te enseña muchas veces. ¿Ahí todo claro?
Después voy a poner algunas partes más oscuritas donde incide más la sombra. Este es un modo de pintar, hay muchos modos. Está a la prima, que es directo. Pintura a la espátula. Puedo también explicarle, si me lo piden, que explique sobre la pintura a la espátula. También lo he hecho mucho, hace rato no lo hago, pero lo he hecho mucho. Esta partecita aquí, porque aquí va más claro. Es decir, que yo en la primera capa o base, o como se llama, el fondo, yo ya voy definiendo algunas cosas, como sombras, medias tintas, luces. Si pueden ver aquí no lo voy a tocar porque ahí incide la mayor luz. Aquí cargamos más el pincel sin mucho diluyente, para perfilar un poco aquí la sombra de esta parte. Ok, aquí lo podemos dejar. Es una guía. Aquí también en el ají, un poquito más oscuro aquí. Esto es importante. Aquí en esta parte hay un reflejo, una sombra del ají. Aquí. Que después vamos a ir haciendo. Y el tallo viene cayendo aquí por la sombra, o quizá más largo. No viene cayendo acá abajo. Aquí está bien, aquí. Excelente. Un poquito aquí. Esto después lo que estoy haciendo es una guía de sombras y luces en la capa de fondo. Sencillo. Entonces aquí vamos a rellenar aquí abajo, ya con pintura más, con siena más, o tierra más aguado. Aquí terminamos con una superficie totalmente magra, y lo voy a repetir. Yo usé en este caso tierra de siena, o sea, tierra de sombra tostada, como les dije anteriormente. Este es un sombra más tenue que el raw umber. Era un umber más oscuro. Entonces, como expliqué, diluí el color para dar los tonos más claros. Usé menos trementina o aguarrá o turpentine, como se llame para pintores. Usé menos para la zona más oscura. Definí un poco lo que son las sombras. Puse como ejemplo este búcaro y un ají para el equilibrio, para que el cuadro se equilibre. Entonces cuando seque,
Esta tierra, que es un color magro, magro significa que no tiene mucho aceite. Primero se pinta magro, después va usando los colores grasos, va usando aceite. El propio óleo tiene aceite ya. Hay quien usa un poquito más de aceite de linaza o de lo que sea, de adormidera. Yo lo hago así. Esta ya es una superficie totalmente magra. Ya está listo para darle el color. Yo voy a esperar 2 o 3 horas que esté bien seco y recomienzo ya a dar los colores. Y por supuesto voy a empezar por el fondo, el background. Una obra se empieza desde el background hacia adelante y de izquierda a derecha. Entiendan bien, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque si empiezas a la derecha te puedes manchar las manos, puede ser más incómodo. Y de arriba hacia abajo. Del fondo hacia adelante, de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. Y se va trabajando todo el cuadro a la vez. No critico ningún artista, no critico ningún pintor, pero yo veo muchos que terminan una parte completa y el resto del cuadro está en blanco. Yo digo, ¿qué es esto? No, el ser humano, el cuerpo humano, por ejemplo, tiene órganos dentro. Hay que cuidar los órganos y tu salud, que es interior, para que tu salud exterior se vea mejor. Tú no puedes hacer que un cuadro demasiado bello y sin embargo no hay una base. Ese cuadro no te va a durar los años que tú quieres y no va a tener la luminosidad que se desea. Ya está terminado, espero le haya gustado y voy a esperar un par de horas y seguimos. Gracias por verme. Esto que estoy haciendo es algo más profundo que hace 2 años que hice una bolita explicando en magro, graso sobre magro. ¿Se acuerdan? Que tuvo bastante like, tuvo bastante aceptación, pero debería de haberse terminado ya con su color. Son cosas pequeñas de enseñanza. Pienso que esto es lo mejor. Para quien no sepa, o si alguien sabe a alguien que quiera tener más conocimiento, claro. Como dije, hay muchos tipos hay muchos tipos para realizar una obra. Todo está en dependencia. Yo lo hice totalmente magro, solamente usé esta tierra. Pero en tierra puedes mezclarlo con un poquito de verde esmeralda, rojo, cualquier tipo de color, un poquitico solamente, porque si no va a ser ya el tierra va a tener mucha más grasa, más aceite, un poquitico para que se mantenga el magro más que el graso. Muchas gracias, espero le haya gustado y seguimos. Gracias a todos.